Tengo una enfermedad autoinmune. ¿Debería vacunarme? Normalmente, nuestro sistema inmune nos protege contra enfermedades o infecciones. Sin embargo, hay situaciones en las que el sistema inmune ataca las células sanas del cuerpo. Es ahí cuando hablamos de una enfermedad autoinmune. Algunos síntomas son similares entre este tipo de enfermedades. Los más comunes son fatiga, dolores musculares y sobre todo inflamación. Dentro de las enfermedades autoinmunes más comunes están la artritis reumatoide, lupus, psoriasis, enfermedad celíaca, enfermedad inflamatoria del intestino, enfermedad de Crohn y colitis ulcerativa, esclerosis múltiple, etc. Cuando nos enfrentamos a una nueva vacuna, las personas con enfermedades autoinmunes tienen preocupaciones que el resto de la población no tiene, tales como que la vacuna active su sistema inmune de una manera insegura, que los medicamentos inmunosupresores que consumen normalmente puedan interferir con la efectividad de la vacuna. En cuanto a las vacunas para COVID-19, desafortunadamente hasta ahora contamos con información limitada sobre su seguridad en personas que tienen sistemas inmunes comprometidos o enfermedades autoinmunes. No hay mucho que se pueda decir acerca de cómo este tipo de personas puedan reaccionar, debido a que no fueron incluidos en los ensayos clínicos, donde se estudió la seguridad de las vacunas. Esto es algo común en todos los ensayos clínicos de vacunas, ya que generalmente solo se incluyen personas sanas, sin alguna condición médica o bajo medicamentos que pueden afectar el resultado del estudio. Los grupos de la población con condiciones autoinmunes o reumatológicas son evaluadas en la fase 3 o cuando las vacunas han salido al mercado. Sin embargo, esto no significa que este tipo de pacientes no puedan recibir esta vacuna. Veamos qué dicen las autoridades de salud respecto a ponerse la vacuna para COVID-19 cuando tienes una enfermedad autoinmune o cuando tomas medicamentos inmunosupresores. Antes de continuar, necesitamos un poco de contexto. Existen vacunas vivas y vacunas inactivas. La finalidad de ambas es la misma: despertar una respuesta controlada de nuestro sistema inmune que entrene a nuestro cuerpo a combatir dicho organismo cuando se encuentre con él en el futuro. Las vacunas vivas utilizan un organismo debilitado, generalmente un virus, para lograrlo. Estas vacunas ofrecen una gran protección contra enfermedades. Sin embargo, no son tan recomendables para personas que tienen un sistema inmune comprometido porque existe la posibilidad de que puedan desencadenar una respuesta inmunitaria riesgosa. Ejemplos de este tipo de vacunas son las vacunas para rubiola, varicela o sarampión. Por su parte, las vacunas inactivas tienen organismos muertos o inactivos para enseñar a nuestro cuerpo a desarrollar inmunidad. Este tipo de vacunas ofrecen menos protección, pero también son más seguras para personas inmunocomprometidas. Algunos ejemplos son las vacunas contra la influenza, poliomielitis, hepatitis A y rabia. Ahora, ¿de qué tipo son las actuales vacunas aprobadas para su uso de emergencia contra COVID-19? Las vacunas Sputnik V y AstraZeneca son vacunas de adenovirus inactivos, lo cual las hace seguras en personas inmunocomprometidas. De la misma manera, las vacunas de ARN mensajero Pfizer y Moderna, ya que estas no son vacunas vivas. Por lo tanto, tomar medicamentos inmunosupresores no debería significar un mayor riesgo. El consenso general de varias instituciones de salud es el siguiente, hablando específicamente de las vacunas de ARN mensajero. No existe razón para esperar que las vacunas para COVID-19 de ARN mensajero sean menos seguras para las personas que están inmunocomprometidas. Puede haber una probabilidad de que la vacuna sea menos efectiva en aquellas personas con tratamientos inmunosupresores, aunque esto no significa que no funciona, solo que puede funcionar menos comparado con personas que no tienen estas condiciones. Aún así, una efectividad ligeramente menor puede ayudar a prevenir una enfermedad severa que requiera hospitalización.
Una clara ilustración es la siguiente. Imagina si tuvieras que elegir entre estar en una tormenta de invierno vistiendo un abrigo, gorro, guantes y bufanda, que sería la vacuna completamente efectiva, contra estar en la tormenta solo con un abrigo, vacuna menos efectiva, o solo estar en la tormenta con una camiseta, es decir, sin vacuna. Por supuesto que preferirías todo el atuendo de invierno. Sin embargo, tener puesto al menos un abrigo es mejor que usar solamente una camiseta. Por lo tanto, vacunarse, aunque la vacuna sea menos efectiva, es aún mejor que no vacunarse. Este grupo de la población puede estar en riesgo de tener un cuadro de COVID-19 más severo, lo cual resalta la importancia de que sean vacunados. Las personas con enfermedades autoinmunes que no tienen contraindicaciones hacia la vacunación, en general, sí pueden recibir la vacuna para COVID-19 de ARN mensajero. Entonces, con esta información podemos concluir que las personas con enfermedades autoinmunes sí pueden recibir la vacuna y que serían más favorables para ellos las vacunas de ARN mensajero. De cualquier manera, recomendamos que si perteneces a este grupo de la población, es mejor que consultes a tu médico antes de tomar una decisión sobre vacunarte o no.